La artista, la mujer, la humana, la obsesionada. Al final, todas esas soy yo. Yo soy Mariaca Semprún y esta es mi historia. Mariaca Semprún es una actriz, cantante y creadora venezolana que ha conquistado escenarios, estudios de grabación y el corazón del público latino. Su estilo es vibrante, auténtico, con raíces profundas y una mirada global que la convierte en una artista única. En televisión dejó su sello en producciones inolvidables como La Mujer Perfecta, La Vida Entera, Mi Ex Me Tiene Ganas y muchas otras, donde su interpretación abrió nuevas formas de sentir y conectar con las historias. En el teatro se consolidó como una fuerza artística indiscutible. Su interpretación en La Lupe marcó un antes y un después en su carrera, y su participación en Papa 4 fue un proyecto que celebró la música, la migración y la identidad venezolana, dejando una huella emocional profunda en el público. Mariaca también ha convertido la música en su lenguaje más íntimo. Ganó un Latin Grammy por el álbum Soy Puro Teatro y recientemente presentó su homenaje a Rocío Dúrcal, un proyecto que revive clásicos como Amor Eterno, Quédate Conmigo Esta Noche y La Gata Bajo la Lluvia, con una interpretación poderosa y muy personal. Su trayectoria está construida con disciplina, emoción y una pasión que trasciende fronteras. Mariaca es arte, es voz y es una representante del talento latino ante el mundo. Mariaca Semprún, bienvenida a Más Allá de lo Viral. ¡Oh, qué bello! ¡Qué bello, gracias! ¡Qué bonito material! Qué bueno que te gustó. Yo decía cuando hicimos todo el tema del guión y todo el tema que hicimos en el warehouse, como que en diferentes posiciones, yo decía, ¿será que ella realmente se imagina cómo va a quedar? O tipo... Bueno, creo que lo explicaste bien, porque sí me lo puedo imaginar, pero no sabía cómo iba a quedar. O sea, el resultado final está muy chévere. Porque me ha pasado obviamente muchas veces que personas cuando vamos a grabar y empezamos y tenemos como que estas ideas un poquito medio locas, la gente como que no le tiene fe a esas ideas. Ay, bueno, hay gente que se resiste, ¿no? Sí. A lo creativo. Sí, me ha pasado demasiado y yo dije, yo espero que sí entienda como que el concepto de lo que se busca y todo el tema. Sí, bueno, al final también vengo de esto, ¿no? Nosotros somos como del mismo equipo. Sí. Cuando estás entrevistando a otro oficio es diferente. Pero bueno, quiero que me cuentes un poquito, digamos, tu trayectoria ha sido además muy hermosa porque ha estado marcado por teatro, por novelas, por la música, en todas las facetas que tú has tenido que interpretar, o mejor dicho, antes de llegar allá, ¿cómo empezaste toda tu carrera artística? ¿Cómo nació todo eso? Yo empecé sin saber que yo estaba empezando realmente, porque estudié en un colegio donde la música era parte del pensum. Entonces, obligatoriamente yo estaba estudiando música sin saber que yo me iba a dedicar a eso. Especialmente en el canto. Empecé a cantar muy chiquita. Tú eres del Friedman, ¿no? Del Emil Friedman, sí. Okay. Ese es un colegio en Caracas que todo el mundo conoce por eso. Esa es la particularidad que tiene. Que tiene orquestas, que tiene varios coros, varias orquestas típicas, varios sonidos latinos, varios instrumentos y un conservatorio. Entonces ahí, digamos, tenía toda la posibilidad de ser músico. Ahora, mis padres me inscribieron ahí porque, bueno, decían, como decía el colegio, el gran lema del colegio, no hay cultura sin cultura musical. Lo veían como un complemento. Okay. Pero yo luego me lo tomé en serio y en bachillerato sí empecé a hacer teatro. Y ahí fue que dije, esto es lo que yo quiero hacer, teatro musical. Ok. Y por primera vez en el colegio, después de hacer varias cosas y varias obras con la coral y la orquesta, obras clásicas, la mayor parte de ellas, hice por primera vez una obra de teatro que es un musical, que es La Novicia Rebelde. Y eso me cambió la vida para siempre, porque ahí yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mis días. No sé cómo lo voy a hacer, porque en Venezuela en ese momento no había ni musicales ni movidas de este tipo, pero ahí fue un punto de quiebre. Yo dije, esto es lo que a mí me hace vibrar. Este tema del escenario, de interpretar, de ser actriz, de ser cantante, de la música, del arte escénico, de la expresión escénica. Y bueno, a partir de ahí, desde ese día hasta hoy, ha sido algo que he ejercido siempre. Ahora, ven acá, una cosa es decir me gusta, ¿verdad? Como que uno dice, me gusta tomar fotos, me gusta cantar, me gusta actuar. Pero ¿en qué momento tú dijiste, realmente yo puedo vivir de esto? ¿Cómo llegó esa primera parte, digamos, digamos la parte ya a nivel de negocio? ¿En qué momento entró
como que a nivel de negocios, aparte de que me contrataron, hice un casting, ¿cómo llegaste a poder Sí. una plataforma de que fue realmente algo profesional? Mira, los actores que hacíamos teatro nunca podíamos vivir de eso es imposible. Ah, ¿no? No. No pensaba que era millonaria. No, mi amor. Eso es una carrera muy hippie, empezando por ahí. Eso es amor al arte por completamente, pero uno siempre está pensando que te va a llegar esa gran oportunidad que va a cambiar las cosas. Ok. En ese momento en Venezuela todavía había televisión, había mucha producción de televisión. Había 2 canales de televisión al aire que producían sus buenas 4 producciones al año, o un poco más, quizás. RCTV y Univisión. Sí, exactamente. ¿Y cuál era el gol de poder dedicarse por completo al arte? Pues bueno, que fuera rentable. ¿Cómo era rentable? Entonces los actores hacíamos casting de comerciales, que ahí estaba el profit. O sea, si tú quedabas en un buen comercial con una buena marca o grande, pues bueno, eso cubría ciertos meses mientras que tú seguías haciendo teatro y pelando. Entonces, todo cambia en el momento que yo más o menos vivía de esto, pero todavía muy apretada, y hago mi primer casting de televisión y quedo en un proyecto. Ya la televisión era otro income mucho más grande. Y ya podía significar una mensualidad. Claro, porque en la televisión se había billete. Claro, claro, se pagaba mucho mejor. Entonces nosotros los puristas del teatro decíamos que hacer televisión era venderle el alma al diablo porque era lo comercial. Los teatreros éramos muy serios y muy el cuento del texto, y muy el método. Pero yo un día dije, yo no quiero vivir del aire, o sea, yo prefiero hacer televisión. Y además, las vueltas que da la vida, porque yo siempre decía, si yo hago televisión algún día, yo quiero que sea una novela de Leonardo Padrón, porque esas son las novelas que tienen más contenidos, que los personajes son más chéveres, que tienen más historias, que conectan mucho con la gente. Y bueno, no fue así porque la primera que hice fue en Televen, que también estaba produciendo dramáticos, pero inmediatamente después de esa hice una novela de Leonardo. Ahí cambia un poco todo porque no solamente lo económico, sino que empiezas a proyectarte, ya empieza la gente a conocerte, ya empiezan a saber quién eres y ya empiezan a consumir tu música o a ver tus obras de teatro porque saben quién eres y te están viendo en televisión todos los días a las 9 de la noche. Entonces, sí, yo creo que fue un cambio del cielo a la tierra, desde que empecé a hacer televisión y empecé a crecer económicamente, empecé a hacer cine. El cine tampoco era del todo rentable, pero mientras que tú hicieras teatro, televisión, cine, a veces comerciales, a veces esto, ya con eso te bandeabas. ¿Era posible? Fíjate que nosotros tenemos la posibilidad de los creativos, de, en vez de decir la palabra matando tigres, decimos estamos en proyectos. Estamos en diversos proyectos. Diversos proyectos. Sí, sí, totalmente. Pero lo que iba es, cuando ya probaste la televisión, ¿te siguió gustando más el teatro o se sigue gustando más la televisión? Cuando empecé a hacer televisión se me quitó todo el prejuicio de la televisión. Ya. Porque haciéndolo te das cuenta de que tiene otra complejidad, que uno como actor tiene que poder tener la capacidad de adaptarte al teatro, al cine o a la televisión, y son 3 cosas y códigos completamente diferentes. Sabes que yo vengo de Puerto Ordaz, yo soy de la misma ciudad de Miguel Ciso. Sí, claro, claro. Somos primos. Sí. Y pasa que allá a nosotros no nos llegó prácticamente teatro, no existe cultura de teatro. Y yo voy a confesar, la primera vez que yo vi teatro fue acá en Miami. ¡Wow! ¿En serio? De verdad. Dios mío. ¡Qué bache! Pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, esas cosas pasan. Y fue conmigo a la parranda porque eran mis clientes. Y luego fui de invitado a una obra de Daniela Vascopé, que es el taxi. Taxi, sí. Taxi, que Es una comedia, sí. que fue increíble. Yo le dije, nunca me había reído tanto en mi vida como con esa Ah, qué obra. cool, qué No chévere. sé si llegaste a justamente esa verla. Claro, yo la veo a ella en todo, esa es mi amiga. No, yo sé, pero no sé si esa obra en particular la viste. Sí, claro, es claro. Pero yo quedé impactado y desde ahí yo dije, no, yo tengo que seguir viendo. Sí, y tienes que ver todo tipo de teatro. El teatro es como el cine. Hay todo tipo de películas y todo tipo de estilos y todo tipo de directores. En el teatro pasa lo mismo. Hay teatro muy serio, muy dramático, hay comedia ligera increíble, hay teatro documental, docudrama, que es lo que es un poco La Parranda del Clavo y lo que es Papa 4. Hay todo tipo de híbridos muy interesantes, hasta el teatro Broadway, el teatro musical, que fue a lo que yo más o menos me dediqué, o he dedicado mi vida a esto. ¿Crees que en algún momento vuelva a Papa 4? No lo sé, porque eso no es una producción mía, eso es una producción del del Colony Theater. Pero nunca ha habido nuevo como... Sí, se fantaseó mucho con girarla por varias Me gustaría ciudades. verla, que nunca la... No, eso es increíble, increíble. Papa 4 es de las cosas más hermosas que yo habré hecho en mi vida, te lo juro. Porque además era un paseo por nuestro oficio como músicos, pero también por nuestra idiosincrasia.
Entonces eso golpeó muchos corazones aquí en Miami porque Miami es una ciudad de inmigrantes. Y por muy americano o no venezolano que fueras, tú conectabas con la obra porque estás hablando de la historia de un inmigrante, que eso al final es la historia de todos los que estamos acá. Ok, me quedo con algo que acabas de decir y es la historia de un inmigrante. ¿Cómo fue tu historia? Ya sabemos toda la trayectoria que tuviste en Venezuela y que en Venezuela, bueno, todo el mundo te conoce y eres una figura que todo el mundo te tiene mucho aprecio y mucho cariño porque eres un orgullo del país. Pero hablando de la historia del migrante, ¿cómo fue tu historia de emigrar, por ejemplo, acá a los Estados Unidos? Bueno, fíjate, esa es una historia que justamente yo cuento en Papá 4. Y no es una historia muy feliz como la mayoría de nuestros cuentos venezolanos, porque yo no planeaba irme del país del todo. Yo lo que planeaba era salir un rato a hacer la gira de Piaf, Voz y Delirio, que era la obra sobre Edith Piaf que yo estaba haciendo en ese momento. Eso se estrenó en Venezuela con mucho éxito. Se hizo una segunda temporada con mucho éxito y fue cuando ya decidimos, hay que viajar. Esta obra tiene que ir a Miami, a México, a España, a las ciudades donde hay mucho teatro, porque bueno, estaba teniendo una aceptación increíble. Entonces, en el plan de traer la obra para Miami, vine al Colony Theater, que fue donde se estrenó acá, y a reuniones de trabajo, y por una semana nada más. Y eso fue 2017, que fue nuestra última revuelta de protestas antes de todo esto que estamos viviendo. Que quién diría, ¿no? Hoy uno puede decir que vale la pena, en ese momento no tanto. En ese momento no tanto. 2017 llegamos acá, concretamos con el teatro y ya unos días antes de irme, pues el régimen empezó a cancelarle los pasaportes a muchos periodistas, a muchos opinadores políticos, a muchos columnistas como Leonardo, a muchos activistas como yo, políticos, que siempre dimos la cara por la oposición, porque sencillamente no estábamos de acuerdo con nada de lo que estaba pasando Y ahí. más que por la oposición, yo diría por Venezuela, Por la dignidad. justicia, por cosas, porque a veces hay gente que cuando habla de oposición, obviamente no es ni tú ni yo, pero la oposición actualmente hay gente de izquierda, hay gente del MAS, Sí, es que un no, montón de cosas. cuando yo digo oposición es que nos oponíamos al gobierno. A eso, exacto. No que éramos ni de derecha ni de izquierda Porque ni de tal. eso fue ¿Sabes? eso fue una lucha que tanta gente tuvo durante mucho tiempo, que si la derecha, si la izquierda, y en Venezuela la lucha no es ni de derecha ni de izquierda, es de no morirse de hambre y un gobierno que no se roba De dignidad y de libertad. y de libertad. Eso fue lo que la buena propaganda que hicieron ellos. Que se metieron en nuestras casas, que se metieron, además financiaron una campaña internacional para hacerse ver como un gobierno de izquierda que se ocupa de los pobres y era un régimen criminal, básicamente. Hoy lo tenemos muy claro, hoy como que se ha destapado esa olla y a nivel mundial ya se entiende, es que este era un régimen sangriento, torturador. No era que era de derecha, de izquierda, demócrata o tal, no. Bueno, Pero bueno, estabas en Miami, pasa que yo... en esa época, por supuesto, esa todavía era la lucha. Ok. Cuando esa semana que vinimos a trabajar, el día antes, yo estaba muy nerviosa porque decía, si regresamos, puede que nos metan presos. Y me da temor, estaban las protestas, estaban metiendo gente presa en Venezuela, a los colegas de Leos, a todos les habían anulado el pasaporte, no los habían dejado entrar, hay unos que se habían llevado presos. Y yo casi que mirando al cielo decía, Dios mío, dame una señal de que no debemos regresar mañana, porque si regresamos y esto pasa, yo me muero. O sea, yo no quiero hacer esto. Y bueno, en efecto, el jefe de la aerolínea, que era un gerente amigo nuestro, nos llamó el día antes a las 6 de la mañana y me dice, Mariaca, mira, yo no tengo por qué hacer esto. Yo lo voy a hacer porque ustedes no merecen nada malo. Aquí el SEBIN ha venido a preguntar por ustedes en el counter todos los días que qué días que regresan. Y yo, buscando una señal, esa fue la señal que obtuve. Y me dijo, ¿estás con el señor? En palabras clave. Le digo, aquí está. Se lo paso a Leonardo y le dice, no vuelvan. Creo que no conviene, no vuelvan. O por lo menos no por ahora. Wow. Y eso fue la llamada más shocking que yo tenía en mi vida. Yo me quedé así, paralizada. Yo me había venido a esta ciudad por una semana. Y han pasado 8 años y yo estoy aquí. Y tus cosas, tu carro... Todo quedó allá. La computadora quedó prendida en mi casa. Gracias a Dios un amigo entró y me la pagó. La nevera, el perrito, el gatito. Todo. Y fue como, ¿what? O sea, ya habíamos planificado estar unos 6 meses acá porque empezaba la gira. Pero una cosa es ir y venir, que era el plan nuestro, con todos mis proyectos que yo dejé guindando y todos los proyectos de él igual. Y otra cosa es saber que tú no puedes regresar por los momentos.
Y como en Venezuela todo es tan ilegal y tan extraño, evidentemente nosotros averiguamos por Caminos Verdes, es real que nosotros no podemos entrar. O sea, si estamos en una lista negra. Y bueno, gente por ahí nos los confirmó. Qué loco que el que no es de Venezuela no entiende que ese tipo de hablar por caminos verdes, conseguir información por otros caminos, es normal. No Porque es es- una ausencia del Estado, es una ausencia de legalidad, es una ausencia de todo. Entonces todo tiene que ver con una tranza, con un por debajo. Yo le he explicado a amigos que no, que gringos y no gringos, incluso, que en Venezuela yo compraba gasolina en el mercado negro porque en Puerto Ordaz pasaron una vez como 3 meses sin surtir ni un litro. Me decían, ¿pero a dónde lo comprabas? Y yo, no, pero es que alguien te vendía, ¿pero cómo? ¿Quién? Sí, no se entiende. Es Ni muy nosotros, complicado. Mateo, ni nosotros entendíamos el régimen cambiario, no lo entendíamos. Era un caos absoluto. Sí, claro, que íbamos a estar. O Pero, sea, ahí averiguamos todo eso, quedamos con mucho miedo. Sobre todo Leo estaba menos preparado emocionalmente para esto y fue demasiado duro para él. Yo creo que yo ya venía viendo que el país estaba derrumbándose y yo no quería que me cayera un pedazo encima. Ya a mí me habían secuestrado, ya a mí me habían robado, ya habían robado toda mi casa, ya me habían saqueado, ya me habían... O sea, me había pasado todo lo que le puede pasar a un ser humano en ese nivel de indignidad en el que se vivía. Porque creo que el 17 y el 18 fueron los peores años de nuestra historia, definitivamente. sí, fíjate que yo realmente no tenía ni idea que te habían secuestrado. Sí, sí. Pero fue tipo, Un secuestro express primero y me dejaron botada a las 2 de la mañana en Plaza Venezuela. wow. Y el otro fue un secuestro dentro de mi casa. Se metieron unos ladrones y, bueno, nos amarraron a mí, a mi mamá y a la gente que fue entrando. Porque, bueno, nos íbamos a despedir porque mi mamá se iba a Costa Rica de vuelta, ya estaba viviendo por allá. Pero en el abrir la puerta entraron dos tipos, se metieron, nos amarraron a todos por horas. Saquearon toda la casa, lo que quedaba de ella. Y, bueno, después vendimos la casa porque era peligroso. ¿Y por cuánto tiempo las tuvieron así? Mira, 4 horas. Yo recuerdo que mi mamá estaba amarrada de espalda y la tenían tan fuerte amarrada con medias que las manos las tenía moradas ya. Y yo le rogaba al ladrón, por favor, desamárrala, ella no va a hacer nada, ella lo único que hacía era rezar. Y a mí me partía el alma. Wow, yo no. Entonces todos los traumas que te puedas imaginar ya los había vivido. Entonces ya yo no quería estar ahí. Ya yo me había mantenido ahí un tiempo más porque ya Leonardo y yo éramos pareja desde hace mucho rato y nos adorábamos. Entonces era como, bueno, si vamos a dar este brinco, lo damos juntos, ¿no? Y estábamos dándole el tiempo para conseguir un trabajo acá, para movernos acá, pero se nos adelantó todo el plan. Y que me imagino que incluso, y no sé cómo oír recordando, pero por ejemplo, tengo entendido que, por ejemplo, Mónica Spears, que también era cercana a ti, Sí. y esa trágica noticia de lo que le pasó a ella, al esposo, me imagino que eso también es tipo, ya yo no quiero seguir viviendo esto. Es que has dado en el clavo. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿cuándo supiste que ya no querías estar más acá? Y yo digo, en el 2014, cuando mataron a Mónica. Porque toda esta pugna política venía desde hace mucho rato y toda esta lucha por la libertad. Pero cuando la mataron a ella, mataron una parte de mí. O sea, era amiga mía, nos conocimos haciendo televisión juntas. Un mes antes nos habíamos visto y habíamos quedado en vernos de vuelta antes de que ella regresara a Colombia, porque ella no estaba en Venezuela. Wow. Y me vi en ese espejo y dije, esto es horrible, están matando lo más hermoso que tiene mi país, que es una mujer, que es una madre, que es una Miss Universo, que es una actriz que nos representa, que es todo lo luminoso, lo están matando. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Luchando contra qué? Eso me quebró por dentro, aparte de, bueno, la ausencia de Mónica, que para mí era una persona muy especial. Yo creo que ella fue un ángel de luz. Que si en la historia metafísica lo vemos, quizás ella se inmoló para abrirle los ojos a los venezolanos y decir, Dios mío, esto tiene que acabar, esta oscuridad se tiene que terminar. Sabes que María Corina ha dicho muchas veces, y yo estoy muy de acuerdo con eso, con ella, y es el tema de que en Venezuela hay una batalla espiritual. Sí, duda Fíjate, y alguna. fíjate que yo esto lo he comentado con muchas personas. Estados Unidos es un país que ha tenido económicamente tantas rachas que a veces van negativo, tantas malas decisiones, tantas cosas, burbujas que a veces entran en un caos, pero hay algo que Estados Unidos no termina de quebrarse, y en parte, y capaz esto es un pensamiento mío, cuando tú ves un billete de Estados Unidos, in God we trust. Trust. Cuando tú le pones como país tu confianza a Dios, Dios te mantiene, Dios
porque Dios no va a dejarse ser avergonzado. Y cuando tú agarrabas, y esto yo lo vi por Twitter, y un día yo lo hice en mi casa de prueba, cuando tú agarras un billete en Venezuela y lo doblabas así, aparecían unos muñequitos que no eran para nada. Ese era el del rediseño de los billetes. Sí, Sí. y cuando tú los doblabas así, porque yo lo vi por Twitter, que varias gente lo empezó a poner, cuando tú los doblabas así, tú decías, de verdad eran unas figuras demoníacas, o sea, eran unas cuestiones Quizás brujería. de brujería, El país se llenó de brujerías. de santería, entonces, y habían cada uno tenía un muñequito distinto, que yo no me sé esos nombres ni me los quiero saber, pero no era un guacamayo ni era un loro, o sea, eran un poco de Qué fuerte, sí. Entonces, Bueno, yo creo que este país realmente se sustenta por sus instituciones, por sus sí, cimientos muy fuertes. O sea, es decir, es muy difícil quebrar una democracia aquí porque hay demasiados mecanismos de control, demasiadas alcabales que tú tienes que comerte para poder destruir el sistema. En Venezuela no, en Venezuela ya había mucha corrupción. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que este sistema, este régimen chavista, secuestró todas las instituciones, acabó con todo el Estado de Derecho y empezó a pretender ser un país. Y no era un país, era una organización criminal. Y ya ahí, ¿qué democracia va a haber? ¿Qué libertad va a haber? No hay ningún mecanismo de autocontrol. sí, que por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, en Venezuela pasa mucho con el tema de que la gente dice, sí, pero hay gente que no es de Venezuela, pero ahí hay elecciones. Y no entienden de que simplemente, En Cuba también hay elecciones. de que simplemente es algo que se los roban. Y por ejemplo, tú que eres del medio artístico, yo no me considero como tal del medio artístico, me considero el medio de producción. Ok. Porque, no, o sea, Bueno, es un híbrido. es un híbrido porque no siempre trabajo con artistas, también trabajo con corporativos, con diferentes cosas. Pero, por ejemplo, ahorita, y justamente eso, de que hay un tema y y capaz me gustaría saber un poco tu opinión, los artistas en Venezuela. Hay unos artistas que tienen la siguiente posición y es, de hecho, Sixto Reyn lo dijo en estos días, yo tuve que trabajar en tarima chavista porque yo tenía que darle de comer a mi hija y yo tenía una esposa que mantener. Y si yo no lo hacía, pues ¿cómo hago? Y me siento avergonzado de esto y no me siento bien con eso. Lo dijo justamente en estos días. Está la otra posición de artistas que dicen, no tengo otra opción. Está gente que dice, pues sí, sí tienen otra opción. Tú has sido un artista que siempre has dicho, y yo creo que eso es admirable, y tú has hablado de frente en pro de la democracia de Venezuela. ¿Cuál para ti o qué tan condenable es que un artista, digamos, pueda decir algo, o más bien no pueda decir algo por miedo? Esto de que un artista no pueda expresarse libremente es porque está carente de libertad, empezando por ahí. Un artista podría meterse o no en política en público si así lo decide, pero es una decisión personal. Pero el hecho de hacerlo y que te condenen por eso es lo que es una falta de libertad absoluta y es lo que pasó en Venezuela. A ver, creo que cada caso particular es muy específico, ¿no? Ujú. Ese que me estás contando, pues bueno, sí, él se estaba muriendo de hambre, quién sabe. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque además estás pactando con un régimen criminal que lava dinero a través de esos espectáculos. Entonces, hay una decisión moral que tú tienes que tomar. Y si yo, sin cuestionar a ninguno de esos personajes, lo único que te digo es que hay que ser coherente. Si tú no eres coherente en la vida con lo que eres y con lo que profesas, muy posiblemente tu castillo de naipes se vaya a quebrar. Entonces, si tú te fajaste a cantar en una tarima del gobierno por años, probablemente si esto cae, que va a caer, bueno, que está cayendo ya, estamos en un periodo extraño de transición, nadie te va a querer cuando esto cambie. Y eso es, ok, tú lo decidiste. No está mal, tú decidiste sobrevivir porque pensaste que era tu única manera, pero ahí está, ahí te ganas el desprecio de todo un país que se ha sufrido cosas espantosas. Y pasa, por ejemplo, y aquí no sé cuál es tu opinión, yo esto no lo condeno, cuando pasa algo y la gente dice, tales artistas o les escriben, ¿por qué no dices nada? Tú deberías hablar, tú deberías de salir a decir algo, pero a veces hay gente que todavía vive en Venezuela, que tipo no está cantando en una tarima Bueno, pero chavista, es que pero ahorita vive, no hay forma de cuestionar a un artista que esté en Venezuela que no se manifieste, porque porque sería mandarlos al matadero. claro, por eso. Y sí pasa de gente que por ejemplo, lo dice, o sea, sobre todo, mira que por qué no te has manifestado. A muchos influencers y es como que, a ver, Mira, en este momento yo pienso que la tenemos muy clara, sobre todo el gremio, de
de que es la hora de la diáspora en este momento, comunicacionalmente hablando. Sí, correcto. Es la hora de la diáspora, de todos los que estamos afuera, exponer los horrores a los que está sometida la gente que está adentro. Los presos políticos, por ejemplo, los familiares de presos políticos. Esta es nuestra hora porque sabemos que los que están dentro de Venezuela corren un terrible peligro y peligro de vida incluso si se exponen a expresar su opinión. Esto es justamente con lo que estamos peleando hoy en día. Y las próximas horas, semanas y meses para poder llegar a la libertad. Porque un país libre no es un país con represión ni con presos políticos. Entonces, con lo que estamos luchando en este momento es que la causa venezolana se conozca también en el mundo entero, que ya no quede ninguna duda de que hay que sacar a estos malandros de allí. Y que poco a poco se ha logrado. Por ejemplo, antes tú decías aquí en Estados Unidos, I'm from Venezuela, y la gente decía, oh, Venezuela, es un chiste, pero es un chiste que sí pasaba. Sí. Y que ya la gente ya sabe que es Venezuela, ya sabe que está pasando algo. Ya está en algún lugar del mapa. Ya está en algún lugar del mapa, ya se está hablando, y poco a poco, pues todo eso está sucediendo. Y qué bueno ahorita que estamos hablando de todo esto, yo cuando te vi que estuviste en Noruega, Sí. Tuve Cuando- un inmenso honor de estar cuando te vi que le diste ese abrazo a María Corina y además estuviste acompañándole en los actos que hubieron del evento de todo el Nobel de la Paz. Mira, cuéntame algo, ¿cómo te llevas alguna, no te voy a decir algo que ella te haya dicho, no, pero te llevas algo de algo que viviste, algo que te haya marcado, algo que tú dices, mira, viví esto, vi esto, o algo que esos eventos te hayan dejado? mucho, mucho. Ese viaje cambió mi vida. Es de esos viajes que te modifican por dentro para siempre. Y te lo digo porque fue en muchos niveles. No fue solo el hecho de celebrar a una premio Nobel de la Paz que es venezolana. Es reencontrarme con venezolanos de todas partes del mundo que fueron voluntariamente para allá a acompañarla. Gente que tiene 10, 15 años fuera, que hizo el esfuerzo, se pagó el pasaje desde donde fuera, Londres, Suecia, Suiza, de todos los países europeos sobre todo, porque los que estamos aquí en América estaba un poquito más complicado. A mí me agarró la invitación formal del premio Nobel, nos agarró en Madrid. Entonces para nosotros fue más sencillo ir para allá. Pero hubo mucha gente aquí que estaba convocada que, bueno, que era más complicado. Sin embargo, muchísimos periodistas. El reencuentro con los venezolanos de todas partes del mundo, la energía de esa gente decente, de esa gente noble, esa sensación de que, ves, a esta gente yo la conozco, son como yo, se parecen a mí, esta es mi idiosincrasia, esta cosa que es invisible pero que la sientes. Primero, ese nivel de solidaridad. Segundo, ver la Venezuela decente. María Corina no llega al Premio Nobel de la Paz. El presidente del Nobel de la Paz da un discurso que es para montarlo, para darlo en clases de los colegios. Para dar una clase de democracia, tú haces ese discurso. Luego se monta la hija de María Corina con ese verbo, con esa dulzura, con ese nivel de oratoria y además de inglés que tenía. Tan bonito que lo vi. Que es muy bella, por cierto. Muy bella. Otro punto más para la dignificación. Y luego cuando dicen, María Corina nunca rompe una promesa, y es cierto, y soy seguidora de ella desde el día 1 porque me parecía que era la política más coherente de todas y lo demostró el tiempo. Cuando ella dice, mira, no va a estar para la premiación, pero ella sí viene. Ahí la plaza entera donde estábamos viendo el premio se levantó y todo el mundo lloró, todo el mundo gritó, libertad, libertad, libertad. Y la esperamos a 0 grados, a menos algo de grados ahí en la plaza de Oslo, frente al Gran Hotel, hasta las 3 y pico de la mañana. Y estaba todo ese grupo de gente, todos casi agarrados de la mano y casi abrazados y pasando el frío parejo solamente para esperarla, porque ella es el símbolo de nuestra libertad. Si bien esto es un movimiento gigantesco de gente, ella es la que está tomando las riendas de todo esto. Y ella llegó a las 3 de la mañana, ¿no? Ella llegó más o menos a esa hora, fue que se asomó al balcón. Y fue una emoción increíble, y encima que ella decidió bajar y tocarnos a cada uno después de estar 1 año y medio en la clandestinidad. Fue un momento muy emotivo, muy hermoso, y cuando nos vio a Leonardo y a mí nos dijo, con ustedes quería hablar. Y yo me quedé como, ¿y por qué será? No entiendo por qué. Y cuando nos abrazó nos dijo, yo vi un video de ustedes que decían que venían para acá. Un video que grabamos Leo y yo en el aeropuerto de Madrid, de Barcelona. Y que te dejes imaginar tú que una tipa que está en una lancha agarrando un helicóptero. Muy loco, sí. Todo muy loco. Porque justamente, ¿qué me voy a imaginar? Nosotros grabamos el video en el aeropuerto y decimos, bueno, aquí vamos a Oslo a acompañar a nuestra querida María Corina Machado.
vamos a tratar de verla, de abrazarla, y le mandamos ese abrazo en nombre de todos los venezolanos. Bueno, fue una cosa hermosa como la gente replicó eso. Y sí, por favor, de mi parte. Y una energía bonita que se creó. Cuando ella dice, yo vi el video de ustedes. Y cuando yo lo vi, fue el momento más duro de toda la misión, porque yo no iba a poder llegar. Y yo me quedo en shock. Pero eso fue un abrazo así. Ella abajo, tapada con nosotros. Y no íbamos a poder llegar. Y yo recordé el video de ustedes y decía, este abrazo no va a llegar. Y esto lo lamento horrores. Pero estoy aquí, coño. Esto es un milagro, coño, dijo. Nos soltó y siguió abrazando gente. Y Leo y yo nos quedamos en shock, Wow. llorando. Porque decíamos, no puede ser. Y sí, y llegó el abrazo. Y de alguna forma, simbólicamente, el viaje había significado todo a la vez. Y a la vez, cuando escuchamos hablarla, cuando la escuchamos hablar en la rueda de prensa con todos los periodistas, fue una reafirmación de que la libertad venía y no había vuelta atrás. Ya estaba todos los buques y todo frente al Caribe, pero todavía no habían entrado. ¿Tú recuerdas qué fecha fue? Lo del Nobel. Los principios de diciembre, el Principio día de diciembre. exacto que ya... No recuerdo el día Pero exacto. primero los días de diciembre, ajá. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste un mes después? 3 de enero. ¡Wow! Esos son de esos momentos que uno nunca olvida. Pase lo que pase, ¿sabes? Es como, ¿dónde estabas tú cuando Murió Chávez. murió Chávez? Ajá. ¿O dónde estabas tú cuando derrumbaron las Torres Gemelas? Que eso fue un shock brutal. Uno se acuerda exactamente el lugar donde estaba, a qué hora era, dónde estaba, por dónde lo estabas viendo. Bueno, a mí me pasa con lo del 3 de enero lo mismo. Pero fue un shock. O sea, yo no grité de alegría, no lloré de alegría, sino... se llevaron a Maduro. Comenzó el principio del final. Yo, O sea, por dentro de mí yo no grité, yo no brinqué, sino... Ok, pero los demás están ahí. Es decir... a mí me pasó más o menos lo mismo. A mí me pasó más o menos lo mismo que yo no celebré en el momento. Después sí, porque andaba con Hendrik. Le hicimos un bueno, party. claro, uno se deja llevar, claro. Pero Verlo no es. Verlo con unas esposas es malo, ¿no? no, porque hubo un party que estábamos con Hendrik, un montón de gente, de poco de venezolanos del Doral. Pero cuando pasó eso, yo estaba en shock. O sea, es que yo no lo podía creer. Y yo veía la foto de nuevo y la volví a ver. A mí me costó creerlo. Y cuando yo vi el tweet de Trump, yo di, bueno, el tweet no, La confirmación, el pues, de que lo truth, tenía. no el- True Social, sí. Truth Social. Entonces, pero yo no lo podía creer. Y cuando luego veo la conferencia a las 11 de la mañana, no me subí a las 11 de la mañana, el que fue la de Mar-a-Lago, y yo veía y yo decía, pero no lo puedo creer. Cuando él dijo, no, nosotros ahora vamos we're going to run Venezuela now, y yo como que, yo no, o sea, a mí, Yo estaba muy confundida. We're going to run Venezuela now. Para mí fue como, ¿qué significa realmente esto? ¿de qué va? No entiendo. Que todavía creo que no tenemos terminado de entender. Mano, pero tenemos que dejar que las cosas se manejen Exacto. políticamente. Porque uno dice, pero si lo están corriendo o no lo están. Si todos lo supiéramos, ya estaríamos en otro estatus. Sí, hay que dejar que... Cosas que no se pueden decir públicamente, supongo yo, y que políticamente son delicadas. Entonces hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso. No, yo en eso totalmente de acuerdo. Mira, yo lo que quería, y pasa que yo soy un poquito disperso. Entonces yo empiezo a hablar y me por aquí. No, pero el Oslo cerramos. Hoy lo cerramos. Increíble Oslo, increíble María Corina. Pero yo quería preguntarte mucho más atrás. Fíjate que empezamos, pero nos desviamos. Yo quería preguntarte, era el tema de que me habías comentado que tú siempre habías soñado con trabajar en una... Bueno, no sé si soñado, pero te gustaba, pues, o estás entusiasmado con trabajar en una novela escrita por Leonardo Padrón. Sí. Cuando finalmente se te dio... Y terminé empatada con él. El universo se confundió. No sé qué fue lo que pedí. Pero yo te quería preguntar con eso, porque yo entiendo que él, bueno, ahorita no, pero digamos, tiempo atrás la gente decía, es que por Twitter, es que él es muy mayor para ella. Es que él es muy... Y no, realmente ustedes no se ven tan diferentes de edad. No porque tú te veas mayor, sino porque él se ve más joven. Él se ve más joven, aclaro de una vez. Pero sí, nos vemos diferentísimos de edad. Pero un poquito, vamos a echarle una ayudadita. No, Se ve cuchi, se ve cuchi. Yo creo que nos vemos lindos, Se ve lindo. pero diferentísimos de edad, sí. Bueno, 20 años, ¿no? Cualquier cosa. ¿Cómo fue, o cómo, mejor dicho, cómo él llegó a conquistarte? Bueno, por la palabra. Él tiene el don de la palabra. Él es poeta. Él es un hombre intelectual, que eso a mí también me... Bueno,
Siempre me ha interesado mucho la gente inteligente. Pero tú por lo menos lo conociste, me imagino, en una novela. Sí, yo hice una novela primero con él, en donde yo estaba casada, además, y él tenía una pareja. ¿Tú estuviste casada? Sí, estuve casada por muy corto tiempo, realmente, como 11 meses. Fueron los 11 meses que casi que duró esa novela. La novela duró como 8 meses de esos 11. ¿Tuvo algo que ver la novela en la separación? No, no, para Ah. nada. Sí, no nos estaba yendo bien y nos separamos, pues, pero ahí fue que lo conocí a él y él estaba con su pareja. Y bueno, pasaba lo que pasaba siempre en las novelas, que los elencos se van haciendo amigos y entonces vamos a comer, vamos al cumpleaños de tal, y eso pasa por muchos meses. Y nos hicimos muy amigos, muy panas. De verdad, él me caía muy bien. Pero él era amigo de mucha gente también, no solamente de mí. Y siempre fuimos panas, hasta que llegamos ya a una segunda novela trabajando juntos, y ya él se estaba separando, yo ni sabía, y ya yo estaba súper separada, y él lo sabía. Entonces digamos que él se fue acercando muy poco a poco, tú sabes, como quien no quiere la cosa. Entonces iba apareciendo en las reuniones, entonces me escribía como, mira, ¿te acuerdas de la película que te recomendé? Y yo le escribía, mira, vi Los Imposibles, qué buen programa. O sea, empezamos a hablar de cosas que no tenían nada que ver con nosotros, y poco a poco esa conversación se fue haciendo cotidiana, hasta que llegó un momento que no podía vivir sin esa conversación. Y ahí fue cuando yo me preocupé y dije, no juegues con fuego, sal de aquí corriendo, porque esto es una palabreadera por teléfono, pero no han salido nunca. Y tú fuiste la que le vamos a salir. No, él me dijo un día, te estoy hablando de meses después de conversar. Wow. Me dice, O sea, oye, tiene el don de la palabra y la paciencia. totalmente. Es que eso creo que fue lo que me terminó de enamorar, que a mí nadie me presionó, sino que fue muy poquito a poco y hablaba cosas y conversaciones que no tenían nada que ver con lo romántico, además, sino de cosas que nos gustaban, de viajes, de películas, qué sé yo. Hasta que un día sí me dice, bueno, mira, te puedo confesar algo. A mí me gustaría que nos viéramos. Y yo le dije, Pero ustedes no se veían igual, normalmente. No. No. no, coincidíamos en reuniones públicas, ay, 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 y yo, ¿sabes? Y yo le dije, yo sabía que iba a llegar este día y me pone muy nervioso todo esto, porque, cónchale, o sea, somos muy panas y yo no quiero que esto se pierda. Y si tú y yo nos encontramos y la cosa no funciona, inevitablemente va a pasar. No, para nada, relájate, imagínate tú, si yo lo que quiero es que compartamos. Ya a este punto al que hemos llegado, o sea, vale la pena averiguarlo. Claro. Y yo le dije, bueno, es verdad, tienes toda la razón. Y él estaba de viaje en ese momento, días después él llegó. Yo me acababa de mudar a un lugar nuevo después de mi separación. O sea, después de meses, porque viví en casa de una amiga y luego me mudé. Y tenía un open house en mi casa, entonces él se apareció en ese open house como a las 11 de la noche, directo al aeropuerto. Y cuando entró por esa puerta que dijo buenas noches y yo lo vi, a mí, yo me derrumbé por completo, me convertí en agua. Y dije, Dios mío, yo creo que yo estoy enamorada de este hombre. Y literal, en la reunión fue como que disimulando frente a la gente, pero después lo acompañé para cuando se iba para su casa. Ujú. Y me dijo, bueno, nada, mañana hablamos, ¿no? Se me acercó y me dio un besito así luego que se fue. Y dije, ¿yo? Estoy enamorada de él. No lo puedo creer. ¿Y te sonrojaste ahorita? Yo lo vuelvo a vivir y yo digo, Dios, ¿en qué problema me metí? Sobre todo por esto, de la diferencia de edad. Y además el prejuicio, porque él era un tipo muy público. Y yo también, de alguna forma. Entonces dije, bueno, la verdad es que a mí nadie me puede quitar lo que yo siento. O sea, vamos a empezar y nos veíamos a escondidas. Nadie sabía esto. Por meses estuvimos saliendo escondidos. Y tu familia luego para aceptarlo, todo fin. No tan fino. O sea, fue al principio un shock, pero después lo conocieron y les encantó. Pero bueno, el bombazo sí fue con la prensa rosa farandulera terrible que había en el país, porque ahí sí empezó el prejuicio del viejo verde, de la interesada que quiere ser protagonista, de eso no va a durar, de esa es otra historia de esta, que esto es puro interés, que ella está en la novela de él por él, que ella... Y tú, qué bueno, capaz. Y yo decía, bueno, mi amor, yo estoy tan enamorada que si yo me empiezo a vivir la vida a través de lo que yo lea, o sea... Que sabes que hasta eso, el tema país y el tema plata, hasta la prensa rosa ya casi que no existe. Sí, casi no existe porque ya no existe gremio, ya no existen novelas, no existe producción. Entonces, ¿de quién vas a hablar? Nadie es tan público así. Pero ajá, yo luego tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que ustedes estuvieron como bastante tiempo de novios y tardaron un montón en casarse. Sí, nos casamos hace como 5 años y tenemos
16 años juntos. Y si se puede saber, ¿hubo algo que hiciera que ese noviazgo no terminara como de concretarse en un matrimonio? No, porque nosotros éramos una pareja ya estable y establecida. Éramos ya una pareja. Firmar el papel era algo que había que hacer si había una transacción que hacer. Pero nos vinimos juntos a Miami. Ujú. Buscamos un espacio juntos, armamos la casa juntos. Nosotros asumimos ser pareja. Pero nunca soñaste con la boda, el vestirme de blanco, el No, pasar. pero si ya lo había hecho. Ya me había casado, ya me había divorciado. Ah, pero vivirlo de nuevo, no. Ya. No, entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí, por temas transaccionales, temas de visas, temas de complicaciones de los venezolanos, que tú sabes bien cuáles son, migratorios, convenía mucho más casarse y legalizar la unión nuestra, pues, hasta a nivel de impuestos. Entonces dijimos, bueno, vamos a casarnos. Oye, pero qué lindo, porque es como una renovación de votos, más que casarnos. E hicimos un ritual precioso en donde nos casó Elba Escobar, donde las palabras fueron César Miguel Rondón, porque es el compadre de él y fue el padrino. Y estaba toda mi familia, y fue en pandemia, y fue una boda mínima. Pero lindo. Fue muchísimo más significativa que haber hecho cualquier cosa gigantesca. ¿Y no te gusta usar anillos? ¿No me gustó qué? Usar anillos de boda. Estos son mis anillos de boda. Sí. No los usas en el dedo. No, porque siempre me quedaron un poquito grandes. Ah. Entonces hay días que los uso acá y hay días acá. Pero este es compromiso y boda. Porque yo digo, pero pues siempre lo usan del lado izquierdo en el anular. Sí, yo soy río para arriba. Yo lo hago todo al revés. Yo uso el reloj en la derecha. Sí. Ah, ok, buenísimo. Mira, sabes que nosotros tenemos aquí un pequeño ritual y es que nosotros tenemos un bol y en este bol sale una pregunta, bueno, la idea es que saques 3, Ok. a lo cual lo más le vas a tener miedo va a salir. Es un bol mágico. Ok. No, mentira, no están así. Solo son unas preguntas y ya. Solo son unas preguntas y ya. Y la idea es que puedas sacarlo y que pues, digamos, son 3. Tienes Ok. 3 times. Si no quieres contestar una, me lo dejas ver. No, a ver si necesita. Ay. ¿Qué error marcó tu carrera y qué te obligó a reinventarte? Bueno, está compleja esa pregunta porque yo no me he reinventado del todo como artista. Yo he seguido siendo artista. Ujú. He podido seguirlo haciendo gracias a Dios, incluso aquí. Pero errores muchísimos. En cada proyecto cometo errores porque, bien sea como actriz o como cantante, o me tropecé, o tuve algún asunto con mi equipo de producción. Siempre se cometen errores. Pero Me siempre estás tirando una punta tipo, bueno, no, del equipo de producción, tipo cuando hicimos el video que no me gustó. Fue bello, eso fue bello. No, yo siempre cometo errores, siempre. Pero a pesar de los errores, levanto los proyectos. Que creo que es lo que al final cuenta, ¿no? Claro, lo bonito del aprendizaje. Bueno, Sí. tienes 2 más. Ok. ¿Qué consejo recibiste alguna vez que agradeces no haber seguido? No te dediques a esto. No te dediques a esto. Ese fue el mayor consejo que yo recibí. No seas artista, que de eso no se vive. No seas músico, que eso es muy inestable. No te dediques a esta carrera, que esta carrera no te da estabilidad. Y no hubo algún momento de pelazón que tú dijeras, mejor no me hubiese dedicado a esto. Sí, y he tenido mis momentos y no hacen tanto, porque los artistas vivimos de frustración en frustración, porque en vez de proyecto en proyecto, de frustración en frustración, porque una vez que termina un proyecto llega el vacío. Y ajá, ¿qué voy a hacer ahora? Estás dependiendo un poco del empleador o los empleadores de proyectos y de tus propios proyectos. Entonces siempre entra un bajón existencial, eso es inevitable. Pero sabes que, aprovechando esto, y que aprovecho a preguntarte, tú, por ejemplo, en este caso, o qué tanto es cierto que también, digamos, los músicos, algo que también logran facturar bien es por lo menos con todo el tema de Spotify, YouTube, de toda la monetización que puedes hacer con eso. ¿Qué tan bien realmente un artista le puede llegar a dar para vivir con Mira, para que tú monetices tu música y que te dé para vivir, tú tienes que ser Bad Bunny. Bueno, no Bad Bunny, pues, pero ok, tienes que ser un artista grande para que le veas el revenue a eso. Los artistas pequeños no vivimos del revenue de la música ni Por ejemplo, de royalties. un millón de reproducciones en Spotify, ¿cuánto puede dar? No, tienes que sacar, yo no lo sé exactamente, cuánto en monetario, pero ajá,
yo te puedo decir que semestralmente, toda mi música, todo mi catálogo de los 5 álbumes que tengo, cada 6 meses puede entrar $600. Eso nadie vive de eso. No. Entonces el artista vive de los shows en vivo, de las presentaciones privadas, de cosas más en vivo, de la experiencia en vivo, más que... O si no, de contratos en Netflix, por ejemplo, una serie grande que te sale o una novela. De los teatros y ambientes que no viven tampoco. Del teatro se puede vivir si lo planificas muy bien, porque ya que he tenido que ser productora, a juro, de mis propios proyectos, la enseñanza que yo he tenido de todo esto es que tengo que ser muy productora en poco artista, muy pragmática. Pero que se puede hacer un dinerito razonable por un esfuerzo de varios meses. Pero no es una cosa que te va a hacer millonario, nunca jamás. Ok, no, te queda una más. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, hay una consideración que los cantautores les va mucho mejor que los cantantes como yo, que la mayoría del catálogo son covers o son de otros autores, porque no puedo monetizarlo del todo. En cambio, los cantautores monetizan todo. Claro. Eso es otra cosa. A ver. ¿Tienes alguna habilidad extraña que nadie más puede hacer? Sí. Yo hago varias cosas. A ver. Déjame ver si me sale. Tengo tiempo que no lo hago. Tengo otra habilidad muy... Eso me parece como se llaman los indios de aquí de Estados Unidos. Sí, claro. Y los cocos, los caracoles estos de tambor urbano. Ajá. Intenta para que veas. Eso no sale fácil. A ver, ¿cómo es la cosa? Cruzas las manos. Así. No, es así. Así. ¿Lo tengo bien así? ¿Las manos? Sí. Ok, ajá. Pero no se te puede escapar aire por ninguna parte. Por ninguna parte, ok. Eso es como aprender a silbar. Una vez que lo aprendes no se te olvida. Pero aprenderlo es... Imagínate lo fastidiada que tenías que estar cuando decidiste aprender eso. Mi amor. O sea, yo sé cosas tan raras. Yo me aprendía los ingredientes de los nombres del champú cuando me estaba bañando. Palabras larguísimas. O sea, yo imagino que tú tenías un día súper interesante el día que aprendiste a silbar así. Sí. Yo también hago una cosa rara que no sé si... Ah, sí. Yo tiemblo los ojos, A pero ver. ahí me tienes que ver en un close-up, juro. A ver. Wow, qué miedo. Pero mira esa cámara, hazlo mirando esa cámara para ver. ¿Sí se ve? Pero ahí le hacemos. Eso no me sale todo el tiempo, ya va. Ahí está. Ajá, ahí está. Ahí está. medio Medio cringe. Es horrible, entonces, pero bueno, es raro. ¿Qué te dice tu esposo cuando tú haces eso? No sé qué. Él está acostumbrado a locuritas mías, sí. ¿Tienes una más? A imitar acentos, a los ruidos, las cosas. ¿Eres bueno imitando acentos? Sí. A ver, ¿cuáles? Oye, por ejemplo, cubano. El cubano ya se me da muy bien. Sí. Bueno, acuérdate que yo hice La Lupe, la obra sobre La Lupe, y ella era cubana. El Ok. acento que usaba ella era cubano. ¿Y el colombiano? Depende, porque el paisa habla muy diferente El paisa es más fácil. que el rolo. Haz el rolo. O sea, ¿te sale el rolo? ¿Cómo estás? Ah. No, ¿cómo estás? Es paisa. Tengo que oírlo un poquito y yo lo imito. Ok, ¿y el español? El español sí. ¿Español de España? Sí. De Madrid, vamos, claro. A ver, ¿cuál otro? ¿El argentino? Ah, claro. Tú la vas a llamar a Claudia. En vez de vas a llamar a Claudia. Y dice, ¿la vas a llamar a Claudia? Ah, La vas a llamar. los amigos, Va a llover. los amigos del acento neutro. Los amigos del acento neutro es más un acento mexicano que un acento neutro. Sí, porque los mexicanos siempre con acento neutro. Ellos le dicen acento neutro, pero es realmente mexicano. Que pronuncies todas las S, todas las Ds, todas las Js. J de reloj. Así. A ver, ¿cuál otro te sabes? No sé, conforme va saliendo. ¿Y te sabes, a ver, el peruano? No, el peruano es difícil. Chileno. Peruano y chileno es difícil. Tengo que oírlos mucho rato para poder... La buena, agarrar el swing. buena. Sí, sí. Pero bueno, ya Pero soy buena aprendiendo acentos, porque como tengo oído musical, soy cantante. quiero preguntarte esto sí. Cuéntame, si yo tuve tres cositas, tres canciones, creo que me regales tres canciones. Una canción que tú dirías que es para dedicar al amor. Sí o sí, que tú me dirías, esta canción con esto vas a enamorar a una chica si se la dedicas.
Wow. De mi vida te boté. Cuando te beso, de Juan Luis Guerra. Esa es una de las canciones más hermosas jamás escritas. Ok, Para dedicarla también. ok. Una canción que dirías que escucharías en un momento para tener paz. Hay una que me gusta mucho de una cantante española que se llama Bebe, que es respirar. Y cuando estoy un poquito colapsando, yo la pongo y la canción me ayuda. Respira, respirar, respirar. Dice muchas veces respirar en el coro y luego va Hermoso. a la estrofa. Es bonito. Me encanta. Y una canción que tú dirías para estar alegre de fiesta, en mi mejor momento, cuando tú estás feliz, ¿qué canción te gustaría escuchar? ¿Cuál es esa canción? Mira, hay una referencia muy rara porque me hace muy feliz. Soy un hombre divertido. Wilfrido Vargas. Esto me la sabe mucho. Pero yo tengo unos tragos encima. Si tú me pones eso, niño. Niño, hacer. Niño. Yo me monto ahí en la mesa. Bueno, María, que ya finalizando, si tú tuvieras hoy que darle un consejo o tuvieras que decirle algo a una persona joven, no te voy a decir la típica, una persona joven que está empezando, no, sino una persona joven que, digamos, quiere empezar en el mundo artístico, pero además es migrante. Y sabes que en este país, siendo migrante, muchas veces tienes que hacer trabajos que muchas veces no Wow. pueden ser nada artístico porque tienes que pagar unos bills y un montón de realidades. Como una persona que quiere empezar en el mundo artístico, pero es migrante, ¿qué consejo tú le darías para que pueda llegar a ser exitosa o por lo menos dedicarse a su arte? Bueno, quizás la constancia. Porque el sistema te obliga a trabajar en otras cosas y a resolver tu vida del día a día. Pero si tú vas poquito a poco con tu proyecto artístico, eventualmente lo concretas y eventualmente tiene éxito. Pero es difícil mantenerse allí, ¿no? Porque la vida te está golpeando a cada rato con estrés, con urgencias económicas. Entonces, la clave sería no abandonar, aunque sea avanzar un poquitico cada día o un poquitico cada semana de tu propio proyecto artístico, lo que te llena y lo que te hace soñar. Porque si no te están dando el trabajo afuera y no está ocurriendo, háztelo tú, invéntatelo tú. Me encantó. De hecho, este podcast es así porque a mí nunca nadie me dio la oportunidad de tener un programa en televisión. Y bueno, me hice yo. Ah, bueno, ¿viste? Yo hago lo mismo. A mí ninguna disquera me firmó, me hago mi disco yo. Bueno, buenísimo. Bueno, y con ustedes, esto fue nuestro último episodio de esta primera temporada de Más Allá de lo Viral, que es con esta entrevista preciosa de Eureka, porque Gracias. se viene una temporada nueva, con nuevas sorpresas, con nuevas cosas, con otros retos, con muchas otras cosas, y vamos a hacer un especial para nuestra segunda temporada, pero este fue el fin de nuestra primera temporada de Más Allá de lo Viral, y quiero darles las gracias por habernos acompañado hasta ahora, y quiero recordarles que este episodio es patrocinado por la mejor compañía de producción audiovisual de Miami, Cina Films, que bueno, es mi compañía. Exacto. Radio Bella es mía. Mira, como que dice ahorita, nos dio alegría, nos dio drama, nos dio De todo. política, nos dio... Nos dio canto, qué hermoso escucharte a capela, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de escucharte a capela y es hermoso. Gracias. Bueno, gracias por esta invitación y por esta ventanita. Y a seguir haciendo cosas juntos. Aquí, Claro. Cina Films, tu casa. Ahora, ese es otro dato importante para los artistas. Hay que hacer alianzas para crecer, varios a la vez, Así es. en diferentes áreas. Bueno, un placer. Sí, va. Bueno,